porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar en cuarentena, encerrados entre cuatro paredes, pero aún así, como hay mucha gente que también muere por salir a bailar, hay muchos DJs que morimos con subir un escenario, estar encerrado en una cabina, dando música, 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 Siento que para mí ser DJ también hacía un poco ser como psicólogo musical, es como un ritual, siempre me lo tomé como un ritual, una ceremonia de ir a bailar, ¿no? Literal, alrededor del fuego, alrededor del DJ. La música, en este caso junto con la fiesta, van unidos de la mano y se crea un espacio seguro en el que eres tú para que uno se sienta libre y uno celebre quién es, porque la diversidad se debe celebrar, no se tiene que censurar. No se ve xenofobia, no hay homofobia, no hay racismo. Me ha unido mucho más a mi familia y, ¿por qué no decirlo? Hoy en día tengo una mujer tremenda a mi lado gracias a la música electrónica, al techno. Soy el hombre feliz que soy hoy en día, que no la cambiaría por nada del mundo. O sea, Ya desde la panza de mi mamá siempre escuchaba música porque mi papá era súper musicólogo. A mí me encantaba compartir esos momentos con él y no sé, de que él me ponía un vinilo, por ejemplo, de alguna banda, ¿no? Y luego me lo ponía en CD y me decía, mira, escucha la diferencia de cómo suena el vinilo, ¿no? Hay dos fiestas en realidad, o dos recuerdos dentro de lo que es la música que llevo, pero muy grabado. El primero lo tengo tatuado, no sé si se alcanza a ver un poco. Tengo el puerto de Valparaíso acá en Chile, junto con una frase que me la dijo mi padre cuando era muy chico, así que lo imposible de hoy sea posible mañana. Fue la primera fiesta techno en ámbito rave, en donde pude mostrar mi música. Tenía 10 años. Fui para allá y estaba nervioso. De hecho, antes de tocar me puse a llorar de los puros nervios. Le dije a mi papá que no lo voy a poder hacer. Ahí fue cuando mi padre me dijo que lo imposible de hoy sea posible mañana. Me dijo, pero dale, tienes que saber enfrentar esto. Y fue, no, de ahí ya no pude parar. De ahí no paré. Yo creo que lo que la música nos permite es este sentimiento de libertad. Las fiestas donde yo trabajo, la Berber o algunas otras fiestas donde me invitan, yo las nombro como más que una fiesta gay, es una fiesta sin género, es una fiesta inclusiva, donde la diversidad es bienvenida, pero que tengamos esa misma pasión por la música que en ciertas escenas no se tiene, por ejemplo. Esto ya lleva a cumplir 1 año y medio también el proyecto Jiménez Rompecráneo. Mezclar el techno versus también el arte psicodélico. El DJ también puede contar su historia mientras está desarrollando su set. Qué mejor que complementarlo con un artista, que él también en un cuadro gigante muestre a su público lo que está sintiendo mediante lo que está escuchando. Así como necesitamos los médicos hoy en día para poder sanarnos de la pandemia, la gente después de esto va a necesitar mucha música para poder levantar esa energía nuevamente. Entonces, uno también acá como artista que no estamos trabajando en la noche, uno tiene que encerrarse en su estudio, crear, ingeniar nuevo, ¿qué voy a hacer? Va a haber un antes y un después de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando regresemos, ¿no? Entonces, todos estamos exprimiéndonos la cabeza de a ver de qué manera podemos generar, ¿no? O sea, de qué manera podemos seguir trabajando, porque si no tenemos un espacio en donde hacerlo. También ha sido un momento de ir hacia adentro, ¿no? Y preguntarnos un montón de cosas y a dónde queremos ir y realmente qué queremos hacer con todo esto y con la música y con lo que haces, ¿no? Como replantearte bien todo esto. Ya hace unos años estaba investigando un poco sobre terapias a través del sonido y cómo el sonido afecta al cuerpo humano, y así fue como llegué a los cuencos, ¿no? Los cuencos de cuarzo tibetanos, y pensar en el sonido más como una terapia. Seguir produciendo, seguir aprovechando este tiempo que estás ahorita, porque antes de esto pues casi no tenía tiempo de estar en casa, ¿no? Entonces ahorita que tengo espacio, pues bueno, producir. Innovar, la innovación se viene pero muy, muy, muy grande para grandes DJs, y se va a venir muchos DJs, por ejemplo, que no han salido a luz.
yo creo que luego de esta pandemia van a salir DJs muy buenos. Y que está bien, pero hasta cierto punto, yo digo, en algún momento tenemos que volver a lo social, ¿no? Que sea grupos pequeños, porque sí, definitivamente creo que lo vamos a extrañar mucho. Tiene en cuenta que sigue siendo la música junto con un speech político en el cual tienes que transmitir este mensaje de amor, de respeto, de pasión, de apoyo a la diversidad, apoyo a las minorías. O sea, no nada más es una fiesta para irse a empedar. O sea, espacios como estos son necesarios para poder seguir, transmitiendo este mensaje de paz, amor, respeto, libertad, diversidad. Entonces, eso para mí es mi motor de vida, la música electrónica.